conexión a través del ecosistema digital de Portal de Opinión, que siempre ofrece contenidos de interés general para que ustedes se encuentren informados y tomen posturas de acuerdo a las diferentes voces que amplificamos a través de nuestro medio de comunicación. Bien, en el último panel tendremos representación de la Dirección de Planeación Nacional y quiero dar bienvenida al doctor Alberto Bejarano, director técnico de la Dirección de Desarrollo Social del DNP. Él es comunicador social y periodista de la Universidad del Valle y abogado de la Universidad Libre, quien cuenta con más de 17 años de experiencia como profesional, tanto en el sector privado como público. Resalta su labor en el Sindicato de Trabajadores de TCC, en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y en el Senado de la República. Damos a continuación entonces bienvenida a su intervención. Una vez más, agradeciendo a todas las personas que están con nosotros haciendo parte de esta gran transmisión que lleva para ustedes Portal de Opinión con apoyo de Emporia Consultores y Asociados, también de la Alcaldía de Cali y Producción Técnica. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos, a todas y a todes. Reciban de nuestro director general en el Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, un saludo también muy especial a los organizadores del evento, al Portal de Opinión. Estuvimos durante toda la mañana tratando de sacarlo de sus obligaciones. Está en este momento en el Congreso resolviendo temas y no pudo estar acá, pero muy pendiente, digamos, de toda la evolución del desarrollo de este importantísimo evento. Hemos estado escuchando las intervenciones, nos sumamos a ese espíritu general, digamos, de optimismo por nuestra ciudad. Yo igual soy caleño, vibro con la misma, digamos, pulsación con la que han hecho mis antecedentes, las personas que me antecedieron. Me sumo, estuvimos en los 12 días de la Zona Verde como Departamento Nacional de Planeación también vibrando con el evento, vibrando con todo lo que eso nos generó. Y por supuesto saludar de manera muy especial a nuestro alcalde de Cali, que entiendo que se presentó acá, no tuve la oportunidad de escucharlo, pero con muy buen suceso y nos reconfortamos en eso, nos congratulamos en ese momento de nuestra ciudad. Ahora bien, nos corresponde en unos muy pocos minutos abordar el tema de la región Pacífico en su conjunto, que además es una de las prioridades. Vamos a ver si me funciona aquí la presentación. ¿No? ¿No funcionó? Me dijeron que apuntara hacia el frente. Exacto, listo, muy bien. El tema del Pacífico es una de las prioridades de nuestro gobierno y particularmente de nuestros líderes, nuestro presidente y en particular, con particular énfasis de nuestra señora vicepresidente, la doctora Francia Márquez Mina. La doctora Francia nuestra vicepresidenta tiene a su encargo el desarrollo de que quizás puede ser el instrumento de planeación estatal más importante de Colombia en los últimos años, que es el desarrollo de una política integral para la región pacífica en su conjunto. Es decir, estamos hablando de un instrumento de planeación que es como un pequeño plan nacional de desarrollo, porque el Andén Pacífico y los 4 departamentos que lo cubren pues es casi una tercera parte de Colombia, sin hablar de la importancia estratégica de la cuenca del Pacífico como tal. Entonces, por mandato del Plan Nacional de Desarrollo, en el artículo 290 hay que elaborar esta política de desarrollo integral del Pacífico. A esos efectos, entonces, se ha dispuesto un dispositivo muy robusto de planeación estatal de la Constitución Política de Colombia. En ese orden de ideas, entonces, es importante, a ver si seguimos acá. Okay. Es importante, entonces, compartirles a ustedes un poco cuál es el momento actual en que nos encontramos y cómo vemos la región. Y esto, por supuesto, es una radiografía dura. Claro, nos congratulamos por el buen momento de la COP16, nos congratulamos por el buen momento, digamos que esto nos dejó el sabor que nos dejó, pero la realidad es terca. Y particularmente la realidad del Pacífico es una realidad que amerita un análisis muy serio, muy objetivo de las condiciones reales en que se encuentra este territorio. Uno de nuestras, digamos, de nuestras unidades de planeación en el DNP,
precisamente la Subdirección de Pobreza y Focalización, que tiene a su cargo el sistema de información más robusto del Estado en este momento, con más de 45 millones de datos sobre la población. Este es el sistema de información que ustedes conocen como SISBEN. Ha producido pues toda una lectura y a propósito de eso ha desarrollado, digamos, este concepto. Colombia, como otros países en diversas regiones del mundo, presenta un desarrollo territorial desigual. Un desarrollo territorial desigual, y esto se expresa en desigualdades que a su vez alcanzan dimensiones geográficas, territoriales y espaciales. Es decir, para decirlo de manera más sencilla, el territorio del Pacífico es un territorio de la desigualdad. Es un territorio de, si se quiere, del abandono. Es un territorio donde la Constitución Política del 91 no ha cumplido, digamos, con su misión, no ha llevado a los ciudadanos y a las ciudadanas del Pacífico al escenario que tendría que tener todos los colombianos y las colombianas. Miremos un poquito el escenario. Bueno, simplemente para ubicación sobre lo que estamos hablando, los 4 departamentos, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, la región más biodiversa del mundo, el Chocó biogeográfico, las más de 6.000 especies únicas en el mundo que están hoy en este andén pacífico, con, y quizás lo más importante para nuestro gobierno, con más de 8 millones de personas que habitan este territorio en condiciones que ahorita vamos a revisar de manera muy rápidamente, y además con un componente muy importante, digamos, de población en los escenarios de lo que llamamos las poblaciones étnicas, es decir, para hablar solamente del porcentaje, el Chocó está en el 73.8% de población autorreconocida como negra, afro, raizal y palenquera. 70% del Chocó es afro, raizal y palenquero, y esto es un tema importante, y asimismo los indicadores de población nos remiten a situaciones análogas en el conjunto del territorio. ¿Cuál es el Pacífico que recibió este gobierno? ¿Cuál es el Pacífico que recibió el gobierno del cambio? ¿Cuál es el Pacífico que nos ve hoy y que hemos mirado? Aquí hay obviamente una deuda histórica que tenemos que revisar en detalle si es que queremos transformar el territorio. En la elaboración del documento COMPES Pacífico, que es un instrumento de planeación que está en pleno proceso de elaboración en este momento en el DNP y en la vicepresidencia de la República, pues se elabora el nivel de la economía es deplorable, las garantías de derechos tampoco, existe un panorama muy complejo desde el punto de vista socioeconómico, sociomaterial, que se explica por razón de una actitud discriminatoria sobre la población afrodescendiente, afroindígena y todo lo que significa, digamos, este componente. Lo primero que dice el COMPES en elaboración, en su análisis, es que estamos hablando de racismo estructural. Luego hay deficiencias muy graves en la cobertura y calidad de servicios públicos domiciliarios y sociales en la región, y hacemos especial énfasis en barreras de acceso a salud y educación. Vamos a ver algunas cifras de esto para graficar, digamos, la tragedia social del Pacífico en este tema. La baja capacidad de autoridades y instrumentos de planeación y ordenamiento territorial para coordinarse, actualizarse y reconocer características del territorio. El desaprovechamiento del potencial productivo endógeno, es decir, la economía propia del Pacífico, la economía que está en manos de su población, lo que llama nuestro gobierno la economía popular en un momento dado. El limitado desarrollo de infraestructura para la conectividad de la región, es una región desconectada. Ahorita que escuchábamos a la empresaria, a la líder empresarial hablando de la TAM, ¿no? Estaba yo pensando un poquito los referentes de conexión. Creo que alguien decía en esa conversación, estamos a 1 hora de cualquier lugar en el territorio nacional, siempre y cuando estemos hablando de Bogotá, Cali o Medellín. Si estamos hablando del Pacífico, como vamos a ver ahorita, estamos a mucho más de 1 hora de los centros y de conectarnos con el tema. Este es uno de los problemas más graves, es una región desconectada por razones territoriales, espaciales o gráficas, pero también por razón de la deuda estructural de su desarrollo. Y finalmente el continuum de violencias. Ahí hay una referencia muy importante hacia la Comisión de la Verdad. Resistir no es aguantar, que se inicia en el proceso de esclavización en la época de la colonia, hace ya épocas históricas, pero que se ha prolongado hasta el día de hoy con conflictos armados, persistencia de ciclos de violencia, violaciones de derechos humanos, economías ilícitas, delitos sexuales contra las mujeres, contra los niños, contra las niñas, etcétera. Bueno, todo un conjunto, digamos, de situaciones, de circuitos de violencia. Miremos este dato. Este dato es revelador sobre lo que yo llamo la tragedia del Pacífico. Ustedes saben que el SISBEN se mide por encuesta de hogares, el SISBEN mide hogares. En el Pacífico hay 2.200.000 hogares medidos por nuestro sistema de información. El dato absolutamente
revelador es que de los 2.200.000 hogares, 1.527, o sea, 1.527.000 hogares se encuentran en pobreza o en situación de pobreza extrema. Es decir, esto es una tragedia social. Aquí no podemos, digamos, no podemos evadir la realidad que tenemos de 2.200.000 hogares, 1.500.000, o sea, 1.500.000, 1.5 millones en pobreza o pobreza extrema. Pobreza extrema es miseria, sin ninguna garantía de derechos. Y evidentemente otro dato que es muy importante para revisarlo, también a la luz de la estadística, es que el grupo que no es pobre alcanza una cifra de 210.000 hogares, es decir, el 9.5% de los hogares del Pacífico no son pobres ni vulnerables. Visto desde ese lugar, también la cifra es estremecedora. Esta es la tragedia, digamos, del territorio. Aquí estamos hablando de acceso a agua, sea potable o agua no potable, pero mejorada, por ejemplo, la que proviene de aljibes. Ese es un dato revelador sobre la situación general del Pacífico, que por supuesto es la capital o es el territorio de más agua potable del mundo. Pero ¿cómo están sus habitantes? Miren estas estadísticas. El Pacífico tiene 178 municipios para que ubiquemos un poco el universo de medición. De los 178 municipios del Pacífico, solo 56 municipios se encontraban con un porcentaje mayor al 40% de acceso a agua mejorada. Es decir, solo 56 municipios estaban por encima del indicador de 40. Eso significa que 122 municipios por debajo del indicador de 40% de acceso a agua. Eso es lo que nos está diciendo la estadística, y aquí está el mapa de calor precisamente que indica el acceso a fuente de agua mejorada. Todo lo que ustedes ven en rojo, aquí a mano izquierda mía o mano derecha de ustedes, es las zonas que están por debajo del 40% de acceso a agua. En el caso de la otra estadística que estamos midiendo, 72 municipios de la región tienen una cobertura menor al 60% en alcantarillado. Por supuesto estamos hablando de acceso a agua, acueducto y alcantarillado. Eso es lo que llamamos el saneamiento básico. Si tú no tienes acceso a agua y no tienes, es como en Bogotá, ahorita el día de racionamiento. Entonces, 1 de cada 9 días en Bogotá estamos más o menos en estos escenarios. Pero esta realidad que para Bogotá es 1 de cada 9 días, que ya es demasiado grave, pues es la realidad de todos los días para el Pacífico. No hay agua y no hay alcantarillado. ¿Cómo vivimos así? ¿Cómo podemos garantizar que la vida fluya de esa manera? Aquí estamos hablando también de la conectividad y la convergencia. A propósito de cómo se conecta el Pacífico con el resto del Pacífico, pero además con el resto del país. La estadística aquí de conectividad y convergencia nos está diciendo que en estos 4 departamentos, la población que no vive al menos a 2 kilómetros de carretera transitable, es decir, estamos a 2 kilómetros o más de una carretera transitable. En el caso del departamento del Chocó, el 91.5% de la población, 9 de cada 10, no viven a menos o viven a más de 2 kilómetros de una carretera transitable. El 91.5% viven a más de 2 kilómetros de una carretera, o sea, tienen que recorrer por lo menos 2 kilómetros para llegar a una carretera que se pueda transitar. Ese es el indicador. Y asimismo el Valle del Cauca, lógicamente en el Valle del Cauca las cosas mejoran, el 22% de la población está a 2 kilómetros. En el caso del departamento del Cauca, el 42% a 2 kilómetros de una carretera. Y en el caso del Nariño, casi el 40% también a 2 kilómetros de una carretera. Por ejemplo, si quiero comprar el mercado, si quiero acceder a droga, a tecnología, bueno, a cualquier cosa que se encuentre, digamos, en el mercado, sino sobre todo si quiero acceder a servicios de salud. ¿Cuál es el indicador que tenemos en el Departamento Nacional de Planeación? Lo que están midiendo este mapa en rojo. La subregión litoral, es decir, el andén pacífico, se encuentra con recorridos mayores de 10 horas para conectarse con las ciudades principales y con los centrales de abasto, entiéndase, con un hospital, por ejemplo, de nivel 2 o de nivel 3 o de nivel 4, 10 horas. No lo digo de ninguna manera por hacer énfasis en el tema, pero aquí hablábamos de que estábamos a 1 hora del paraíso y la belleza que es Colombia, ¿de acuerdo? Y nos congratulamos por ello. Pero si vives en el Pacífico, estás a 10 horas de llegar a una ciudad, o de llegar a un hospital,
o de llegar a un supermercado, o de llegar a un centro de abastos, o de llegar a una universidad, o de llegar a un colegio o a una, digamos, centro especializado de formación. Esto es una región absolutamente desconectada. Y esto es un tema central en la tragedia del Pacífico. Luego, estos mapas están midiendo también el riesgo climático, que también es una paradoja. El Pacífico, que es un territorio prolífico en riqueza natural, de la cual nos maravillamos todos cada vez que vamos al Pacífico. Los que somos, digamos, de esa región, pero también los que van, nos maravillamos de las cañones, de las cordilleras, de la selva, de la jungla, del manglar, de la playa. Las playas del Pacífico no tienen parangones, es un paraíso natural, un paraíso en la tierra. Pero ese paraíso tiene a la población en los tonos rojos en riesgo de cambio climático. Lo estamos viviendo en vivo y en directo. Miren la tragedia del Chocó hoy con las lluvias. Esto lo que nos está indicando el mapa es que el andén biopacífico, el Chocó biopacífico está en riesgo de inundaciones, de grandes, digamos, situaciones de impacto sobre la población a propósito del riesgo climático. Alguien ha dicho que la situación del Chocó en particular, en la parte alta, tiene que ver, entre otras cosas, con la minería ilegal, la manera como se están destruyendo las cuencas hidrográficas del Chocó, con las retroexcavadoras, con ese tipo de cosas. Eso no lo tenemos medido en el Departamento Nacional de Planeación todavía, pero lo que sí estamos viendo es que esta es una región altamente expuesta al riesgo climático. Y este es el mapa de violencia. Lo que ustedes ven en tonos rojos son los circuitos de mayor impacto del conflicto armado. El Pacífico Sur en particular expresa las mayores, digamos, niveles de riesgo por violencia, presencia del conflicto armado, impacto del conflicto armado, pero evidentemente hay otras zonas en el Chocó en particular, en el Valle Geográfico del río Cauca, sobre todo hacia la cordillera central, entre los municipios de Pradera, Fradía, Corinto, y evidentemente es decir, una zona en riesgo también, o sea, una zona con una, digamos, impacto ambiental devastada por la violencia o impactada por la violencia, si quieren, que además está en una situación de atraso y de acceso a recursos y derechos fundamentales, y que vive en la pobreza y en la miseria, y desconectado del resto del país. Ese es el Pacífico, ese es nuestro Pacífico. ¿Cuáles son los escenarios de las acciones de gobierno, de nuestro gobierno, digamos, en esta materia? Este es un tablero que mide lo que llamamos, digamos, lo que llama la estadística la pobreza multidimensional. Hay una cosa que es la pobreza monetaria, es que yo no tenga dinero en el bolsillo. Eso se mide también. Pero hay otra que es multidimensional, o sea que tengo varias dimensiones. ¿Cómo se mide la pobreza multidimensional? Porque no hay condiciones educativas, condiciones en que está la niñez y la juventud, el acceso a fuentes de trabajo, acceso a derecho fundamental a la salud y en qué condiciones vivo, cuál es la condición de mi vivienda. Y hay una serie de indicadores. Lo que ustedes ven en azul, digamos, esto es el tablero Colombia en este momento. El tablero Colombia nos está midiendo esto. Lo que ustedes ven en azul con flecha hacia abajo es que el indicador está descendiendo. Eso es una buena noticia, porque el indicador lo que está midiendo es la presencia, por ejemplo, de inasistencia escolar, o de analfabetismo, o de bajo logro educativo, o de barreras de servicio de acceso de cuidado en la primera infancia. O sea, cuando el indicador baja, no tenemos tiempo ahorita para hacer un recorrido extenso, pues es una buena noticia porque significa que ese factor que está negando derechos, esa barrera de acceso está reduciéndose. Bueno, este es el tablero Colombia en este momento. Ustedes pueden ver que en principio la situación está mejorando de manera leve, si se quiere. Y soy en eso muy honesto. Yo soy funcionario del gobierno, tengo que ponerme la camiseta de mi presidente y de mi señora vicepresidente, pero ustedes están viendo la estadística. No puedo esconder tampoco la realidad. Son descensos que de alguna manera son todavía con amplísimo margen de mejora. Pero de todas maneras, la pobreza multidimensional en Colombia se ha venido reduciendo a partir del 2023 y en este escenario que mide los departamentos donde esa pobreza ha venido reduciéndose, es decir, ha venido bajando, pues ustedes van a encontrar al Cauca, al Valle del Cauca y van a encontrar a Nariño en este mapa. El Valle del Cauca, aquí de 9.7 a 7.2, el Cauca de 18 a 16 y el Nariño allá de 17 a 15.5, es decir, reducción de pobreza multidimensional. El director general cuando vio la presentación me preguntaba, ¿y Chocó? Si Chocó no está aquí es porque no ha reducido. Aquí está el gobernador de Putumayo. Gobernador, miremos a ver si está Putumayo aquí. Aquí está. Mire, gobernador, la estadística es muy importante. Bajamos del 20 al 13.2 y también estuvo el Bichada por acá, ¿cierto? Bichada es este. Caquetá fue. Caquetá. Caquetá también figura, mírese, del 19.6 al 17.2.
reducción de la pobreza. Este es el tablero para el departamento del Cauca. Miren que lo que aparece en verde y bajando es una buena noticia. Miren lo del Cauca, va bien. Dame un minutico. Pero miren cómo el Cauca viene bajando, es un tema importante. Miren cómo viene bajando Nariño también, pero Nariño con unas zonas azules en alza que son complicadas en salud y en trabajo. Mire cómo viene el Valle del Cauca también bajando con un tema de desempleo y con un tema de material inadecuado en pisos, pero fíjese que el Valle del Cauca viene bajando. Y mire cómo viene el Chocó. ¿Se acuerdan que yo les decía que el Chocó tenía la concentración del 80% de población negra afro? Y los peores indicadores sociales están en el Chocó y subiendo, miren por ejemplo este indicador, subiendo el 10% y en el 6% en acceso a fuentes y eliminación de excretas. Racismo estructural, diría nuestra señora vicepresidente. El Chocó en situaciones muy difíciles. Y esta es la evolución del indicador durante nuestro gobierno y a partir del gobierno anterior, y ven que el azul está bajando, significa que el indicador de pobreza multidimensional de todas maneras avanza. Ahora bien, no es suficiente, no es suficiente. Lo que tenemos es todavía una situación trágica en la mayoría de los casos para el desarrollo, digamos, de una población y de un territorio. ¿Qué es lo que nuestro gobierno está? Estamos en un proceso de planeación institucional muy agresivo, con un altísimo nivel de priorización sobre el territorio del Pacífico, con varias herramientas, varios instrumentos andando de manera paralela, que lo que tratan es de convocar la voluntad de gobernaciones, alcaldías, sociedad civil, movimientos sociales, actores ciudadanos y el gobierno nacional en la planificación de un Pacífico del futuro. Y estos son todos instrumentos que precisamente están en esa línea. Están los pactos territoriales, están las agendas populares, las misiones, las maquetas, eso es lo que tiene que ver con el proceso de paz. Está la concertación con entidades territoriales, proyectos estratégicos y el COMPES de declaratoria estratégica en lo que tiene que ver con el Pacífico, que es un COMPES que está en plena evolución. Este simplemente es una, digamos, línea un poco técnica para un evento, pero muestra más o menos hacia dónde conducen los instrumentos, que a donde tienen que llegar es al planteamiento en el 2025 de un modelo de desarrollo alternativo para el Pacífico que lo saque de la situación en que se encuentra en los próximos años. Los pactos territoriales, aquí venían los gobernadores ahorita precisamente, son acuerdos del gobierno nacional con los gobernadores, con las alcaldías para construir una agenda de desarrollo para el Pacífico. En este momento nuestro director general Alexander López está liderando 4 pactos. El Pacto Cauca, el Pacto Nariño, el Pacto Chocó y el Pacto Buenaventura, que son acuerdos para producir obras, proyectos, inversiones estratégicas que saquen al Pacífico de su situación actual en los próximos años. Y está el COMPES Pacífico, que es algo así como el instrumento madre que planea no solamente las acciones y los proyectos de un Pacífico, digamos, a futuro, sino también el concepto mismo de cuál es la región que queremos y cómo queremos que el Pacífico esté a la vuelta de un periodo, digamos, de 10 años. Y en el COMPES Pacífico, estos son los proyectos que se están discutiendo, que harían parte, digamos, de una agenda de desarrollo para el Pacífico, y los menciono. Está el tema de la Acuapista del Pacífico, mejoramiento de la vía secundaria en Samaniego, una ciudadela universitaria en Sanquianga, en el Charco, en el Pacífico Sur, la construcción de la ciudadela hospitalaria nivel 3 y 4 para Buenaventura, el plan maestro de acueducto de alcantarillado para Buenaventura, para Tumaco y para Quibdó, el mejoramiento de la infraestructura educativa, la Universidad del Cauca, Universidad del Macizo, en el sector del Plateado y el Bordo, que es hoy el epicentro del conflicto, la vía al mar desde Popayán hasta Guapi, el anillo vial del norte, el corredor vial Pasto-Popayán, el Hospital San Francisco de Asís, el acueducto de alcantarillado de Quibdó, el muelle de Quibdó, bueno, vía Novit, las vías Novit Ánimas Nuquí, vía Novit a Cartago y electrificación rural a varios niveles. Estos son simplemente una muestra de los proyectos que están hoy en diseño para efectivamente garantizar la posibilidad de un COMPES Pacífico y de un ejercicio. Y para los que no entienden un poco el tema, y me excuso por utilizar el término, el documento COMPES es un documento que le dice a los gobiernos que vienen, a los próximos 3 o 4 gobiernos, usted tiene que implementar esta política, así no sea parte, digamos, de su agenda inicial, pero esto es una agenda de Estado. Esto es una agenda para los próximos 10 años y lo que nuestra señora vicepresidenta está construyendo es que estos proyectos y otros se hagan realidad, no en el periodo de gobierno del presidente Petro, que ya no le va a alcanzar para hacer todo esto, pero sí en los próximos 10 a 15 años. Aquí hay inversión importantísima en infraestructura, en salud, en educación, en vías,
en conexión digital y física, en desarrollo de la región. Y este escenario evidentemente cambia, y con esto termino, y les agradezco su paciencia, cambia la orientación estratégica del Estado colombiano, porque los documentos COMPES hasta este gobierno pues habían desarrollado la infraestructura vial. Buenaventura tiene el viaducto, una inversión de más de 8 billones de pesos en una carretera, que evidentemente es importante, pero mientras que se construyó la carretera se nos olvidó la población. Entonces, el cambio es, vamos a dejar de lado la infraestructura vial, la infraestructura del capital y vamos a concentrarnos en el ser humano, en los 7 millones de personas que viven en el Pacífico y que viven en las condiciones en que viven para sacar, digamos, adelante una región distinta, un Pacífico distinto. Bueno, les agradezco por su paciencia, ojalá haya podido cumplir con el encargo y muchas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Lo invitamos, por favor, con el presidente de Portal de Opinión. Doctor Alberto, no se baje aún del escenario. Vamos a tomar la foto del registro, por favor, con el presidente de Portal de Opinión. Bien, a todas las personas que han estado con nosotros en conexión, mil gracias por seguirnos en @Portal de Opinión. Estamos en X, en YouTube y en Facebook con una altísima participación en este espacio de conversación sobre la ciudad de Cali y el Pacífico colombiano. Nos ha encantado contar con todos ustedes a lo largo de esta jornada, también con todas las personas que estuvieron en el Salón Buenos Aires del Club El Nogal. Es un honor para Portal de Opinión seguir llevando estas conversaciones de país, de los temas que a todos nos interesan, y todo el tiempo, recuerden, los esperamos allí en nuestras redes para que a través de todos los contenidos que les compartimos puedan estar siempre informados de lo que pasa en el país. Somos Portal de Opinión, el nuevo medio de comunicación sin sesgo y sin censura. Hasta aquí esta transmisión. Gracias a todos.